Todo empezó con una broma. Una de esas bromas pesadas que se hacen entre colegas en la sobremesa de un sábado, cuando el vino ya ha soltado más lenguas de la cuenta. Estábamos en casa de Rafa, mi amigo de toda la vida, celebrando su cumpleaños. Éramos 7, todos con sus respectivas parejas. Yo estaba con Laura, mi mujer, sentados juntos en el sofá. En eso, Javi, el más cabrón del grupo, pero también el más divertido, se levanta con su copa en la mano y dice, venga, vamos a jugar a ¿quién lo haría? Yo empiezo, si te tuvieras que tirar a alguien del grupo que no fuera tu pareja, ¿a quién elegirías? Hubo risas, silbidos, algún qué cabrón eres, Javi, y Laura, sin pensarlo demasiado, suelta, a Rubén. Rubén. Mi colega del trabajo. Que ni siquiera estaba allí. El silencio fue incómodo. Todos rieron, pero de esos con risa tensa. Yo solté una carcajada falsa, como si no me hubiera importado. Pero por dentro, me dio un vuelco el estómago. Laura nunca había mencionado a Rubén en ningún contexto personal. Para ella, era solo tu compañero ese que habla muy fuerte. Y ahora resulta que, de entre todos los presentes y ausentes, se tiraría a él. Aquella noche, no dormí. No dije nada. No hice un drama. Pero en mi cabeza ya se había encendido una alarma que no pararía de sonar durante los siguientes días. Algo no cuadraba. Rubén, que hasta hace un mes se iba del curro a su casa directo, ahora se quedaba a tomar cañas conmigo casi todas las tardes. Me preguntaba por Laura. Me hablaba como si la conociera más de lo que yo pensaba. Y yo, como un gilipollas, le contaba todo. Ese comentario, esa broma inocente, fue el principio del fin. Y aún no lo sabía, pero mi vida iba a romperse en 1000 pedazos en menos de un mes. Pasaron unos días después de aquella noche y traté de hacer como si nada hubiera pasado, pero la frase de Laura seguía dando vueltas en mi cabeza. Empecé a fijarme más en las cosas que antes me parecían normales, como usaba el móvil mientras cocinaba, como tardaba más en volver del supermercado, como se arreglaba un poco más incluso para ir a la panadería. No eran pruebas de nada, pero cuando algo se rompe dentro de uno, empiezas a ver grietas en todas partes. Me prometí no obsesionarme, no sacar conclusiones sin sentido, pero no podía evitarlo, era como si algo dentro de mí me empujara a mirar más de cerca, aunque no quisiera encontrar nada. La semana siguiente, Rubén me invitó a una comida entre semana. Me extrañó, porque nuestras quedadas siempre eran los viernes después del curro, no a mitad de semana. Me dijo que necesitaba hablar de algo personal, que estaba pasando un mal momento y quería desconectar un rato. Accedí, más por curiosidad que por amistad. Durante la comida, no tocó el tema personal en ningún momento, solo habló de fútbol, de su nuevo coche, de un par de tonterías del trabajo. Me preguntó cómo estaba Laura, si ya se había recuperado del resfriado. Lo dijo con una naturalidad que me descolocó porque yo no le había mencionado nada. Esa información no salía del curro. La única manera de saberlo era porque ella se lo había dicho directamente. Lo miré fijo, intentando descifrar si se había dado cuenta del error. Cambió de tema enseguida, como si nada, y yo me limité a seguirle la corriente, aunque por dentro ya no podía pensar en otra cosa. Esa misma noche, decidí irme a dormir un poco más tarde. Laura ya se había acostado y estaba en nuestra habitación leyendo, o eso decía. Me quedé en el salón con la tele encendida y sin volumen, solo para hacer tiempo. A las 12:15, escuché un leve clic, como el sonido de una puerta de móvil cerrándose, y luego pasos hasta el baño. Esperé unos segundos y entré despacio al dormitorio. Laura estaba con la manta hasta el cuello, fingiendo estar dormida. En su mesita no estaba el móvil. Me agaché y lo vi medio escondido entre la cama y la pared. No lo toqué. No hice nada esa noche.
Volví al sofá y me quedé ahí hasta que amaneció, sin pegar ojo. Al día siguiente, mientras Laura se duchaba, fui a buscar el móvil. No tenía código, algo que siempre me había parecido un gesto de confianza, aunque ahora me parecía más bien una trampa. No encontré mensajes, ni fotos raras, ni llamadas extrañas. Todo limpio. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Me pasé al correo. Nada. Redes sociales. Lo justo. WhatsApp. Algunas conversaciones normales, otras con amigas que no conocía, pero todo con la apariencia de una mujer completamente inocente. Justo cuando iba a dejarlo, vi que tenía instalada una segunda aplicación de mensajería, una que nunca había usado yo, una de esas que permite ocultar conversaciones con contraseña. La abrí. Pidió un PIN. No lo tenía. La volví a cerrar y dejé todo como estaba. La cosa es que no necesitaba pruebas escritas para saber lo que ya estaba sintiendo. La distancia que notaba, la mirada esquiva, los silencios durante la cena, los cambios de humor sin motivo. Todo estaba ahí, en el aire, en los gestos, en la manera en que evitaba sentarse a mi lado en el sofá o cómo fingía revisar el correo del trabajo a las 11 de la noche. El problema no era que me estuviera volviendo loco, era que todo tenía sentido y por eso dolía tanto. El punto de quiebre fue ese viernes, cuando Laura me dijo que tenía una cena con Clara, su amiga de siempre. Me ofrecía llevarla en coche, y por la cara que puso, supe que no quería que lo hiciera. Me dijo que Clara pasaría a recogerla. Fingí estar de acuerdo, pero en cuanto se fue, cogí mi chaqueta y salí por la puerta trasera del edificio, directo al coche. Esperé unos minutos y la vi salir, con un vestido que no le había visto nunca y un bolso pequeño que solo usaba en ocasiones especiales. Clara no apareció. En su lugar, llegó un coche gris que reconocí al instante. Era el de Rubén. Laura subió rápido, sin mirar atrás, sin sospechar que yo estaba a menos de 20 metros viendo cómo se reía mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. No la seguí. No lo necesitaba. Me quedé ahí, en el coche, sintiendo una mezcla de rabia y vacío. Ya no era una sospecha, era una certeza. No tenía el móvil en la mano ni un mensaje comprometiéndola. No había una confesión escrita. Pero ahí estaba todo, claro como el día. Mi mujer, con su vestido nuevo, subiéndose al coche del tipo que yo había traído a mi casa, con quien había compartido cañas, partidos de fútbol y hasta alguna que otra confidencia de pareja. Volví a casa despacio. Me serví una copa sin hielo, me senté en el sofá, apagué el móvil y me quedé mirando la pared durante horas. No lloré. No grité. Solo sentí como una parte de mí, la que creía en esa vida que habíamos construido juntos, se apagaba poco a poco, como una televisión vieja que se queda en negro sin hacer ruido. No tenía un plan, no sabía qué iba a hacer al día siguiente, pero algo dentro de mí ya se había roto. Y lo peor es que Laura aún no tenía ni idea de que lo sabía todo. Laura llegó pasada la medianoche, se notaba que intentaba hacer el menor ruido posible, como si eso pudiera esconder algo. Cerró la puerta con cuidado, dejó las llaves en el mismo cuenco de siempre, se quitó los zapatos en la entrada y cruzó el pasillo sin encender la luz. Pensaría que yo estaba dormido, pero no me molesté en fingir. Estaba en el sofá, con la tele apagada, y una botella a medio terminar sobre la mesa. Cuando pasó por el salón, me vio y se quedó quieta, como si no supiera si saludar o seguir recto hasta la habitación. No dijo nada, y yo tampoco. Solo la miré. Después de unos segundos, suspiró, se soltó el pelo y preguntó con voz seca, ¿llevas mucho ahí? Me limité a asentir con la cabeza. ¿Estás bien?, añadió, aunque sabía que no era una pregunta real, solo algo para romper el silencio.
Entonces me levanté despacio, fui hasta la cocina, dejé el vaso en el fregadero y me apoyé contra el marco de la puerta mientras la miraba desde lejos. ¿Fuiste con Clara? Pregunté sin rodeos. Ella frunció el ceño, incómoda por la pregunta directa. Sí, claro, ¿por qué lo dices? Porque Clara estaba en casa. La llamé hace una hora, mentí sin dudarlo. Y me dijo que no sabía nada de ti. Se quedó en blanco. Ni siquiera fingió sorpresa. Bajó la mirada y murmuró algo que no entendí. Le pedí que hablara más claro. No sabía que ibas a llamarla, dijo al fin. No pensé que... ¿No pensaste que me daría cuenta, que seguiría saliendo con tu amante como si no pasara nada? Su cara cambió por completo. Ya no era incomodidad, era una mezcla de miedo y rabia contenida. Me miró directo a los ojos, respiró hondo y soltó lo que para ella debía ser una justificación. No es lo que piensas. Me reí, no por diversión, sino porque era tan predecible, tan estúpido, que no pude evitarlo. Claro que no. Estoy pensando que te fuiste con Rubén, que te arreglaste para él, que te subiste a su coche como si fuera lo más normal del mundo, que me mentiste en la cara y luego viniste aquí, a mi casa, como si nada. Pero seguro no es eso, ¿verdad? No estoy con él, respondió rápido, como si eso arreglara algo. Solo, necesitaba hablar con alguien. A la 1 de la mañana, después de arreglarte como si fueras a una boda, y justo con el único amigo mío al que nunca mencionabas hasta hace poco. No quiero pelear. No estás en condiciones de decidir eso. Silencio. Largo, incómodo. Se cruzó de brazos, no sabía si sentarse o irse. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con él. Me respondió con evasivas, diciendo que no era una relación, que solo habían quedado un par de veces, que las cosas en casa estaban mal y que se sentía sola. Le dije que si se sentía sola, podía haberlo hablado conmigo. Me respondió que lo intentó, que llevaba meses sintiéndose desplazada, ignorada, y que Rubén simplemente apareció en el momento justo. No lo busqué, dijo. Simplemente pasó. Claro, respondí. Porque una cena, un coche esperándote, un vestido nuevo, todo eso simplemente pasa. La rabia me estaba comiendo por dentro. Le dije que no entendía cómo había sido capaz de traicionar no solo nuestra relación, sino también mi confianza más básica. Que si quería terminar conmigo, podía haber tenido los ovarios de decírmelo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. Intentó acercarse, pero levanté la mano y di un paso atrás. No quiero que me toques, le dije sin levantar la voz, pero con firmeza. No después de esto. Volvió a su lugar, se sentó en el borde del sofá y empezó a hablar de nuestras rutinas, de cómo ya no hablábamos como antes, de cómo todo se había vuelto predecible. Que Rubén le escuchaba, que la hacía reír, que se sentía viva otra vez. Le pregunté si se había acostado con él. Bajó la mirada y no respondió. Se lo repetí, más fuerte esta vez. Finalmente, dijo que no habían llegado a eso, que se habían besado, que se habían ilusionado, pero que se dio cuenta de que no quería arruinar su familia. ¿Te das cuenta ahora, después de cuánto tiempo jugando a las citas en secreto? Sergio, no es tan simple. No, tienes razón. Es peor. Es cobarde, hipócrita y asqueroso. Se echó a llorar. No esos llantos desesperados, sino uno lento, de alguien que sabe que la ha cagado pero no quiere asumir toda la culpa. Le dije que no pensaba seguir bajo el mismo techo con alguien que me había mentido así. Que se tomara la noche para pensar qué iba a hacer, porque al día siguiente quería respuestas claras. Se fue al dormitorio sin decir nada más. Cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, mirando fijamente a la nada.
No podía creer que esa fuera la misma mujer con la que había compartido los últimos 10 años, con la que había criado una hija, con la que había hecho planes de futuro. Esa noche no dormimos en la misma cama. No porque yo no quisiera. Porque ya no había cama que aguantara lo que había entre nosotros. Y aunque me doliera admitirlo, esa era la primera noche en la que ya no éramos pareja. Solo dos desconocidos compartiendo un techo que ya no tenía sentido. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, no porque tuviera ganas de empezar el día, sino porque no podía estar más tiempo acostado sabiendo que al otro lado del pasillo dormía alguien que me había mentido sin pudor. Preparé un café sin ruido, me senté en la cocina con el portátil abierto y empecé a pensar. No iba a montar un escándalo ni a tirarlo todo por la borda de golpe, pero tampoco iba a dejar que esto quedara así, como si fuese un malentendido entre adultos. No quería gritar ni vengarme por impulso, quería hacerle entender, sin margen de error, que su traición iba a tener consecuencias reales. Durante más de una hora repasé en mi cabeza cada detalle, cada movimiento posible, hasta que llegué a la conclusión de que lo que más le iba a doler no era que yo la dejara, sino que yo lo hiciera con inteligencia, frialdad y sin darle espacio para el drama. Esperé a que saliera del dormitorio. Lo hizo con cara de no haber dormido bien, con el pelo recogido a medias y la mirada baja. Me saludó con un buenos días que ignoré por completo. Se sentó al otro lado de la mesa, frente a mí, y me preguntó si habíamos decidido qué hacer. Le respondí que sí, que yo ya sabía lo que iba a hacer, pero que no pensaba discutirlo con ella allí. Me miró confundida y dijo que necesitábamos hablar, pero le dejé claro que la etapa del diálogo ya había pasado, que ahora venía la de actuar. Se quedó en silencio, y mientras ella se preparaba un café, aproveché para poner en marcha la primera parte del plan. Llamé a mi jefe y le pedí el resto de la semana libre. Le dije que tenía asuntos personales graves, no entré en detalles. Después llamé a mi hermana y le pedí que viniera a buscar a nuestra hija al cole ese día, que me haría un gran favor si podía llevarla unos días con ella. No hizo preguntas, solo dijo que contara con ella. Quería sacarla de la casa sin hacer ruido, sin que Laura notara que algo se estaba cocinando. Sabía que si nuestra hija estaba cerca, tendría que medir mis palabras y mis reacciones. Esa noche, cuando Laura me dijo que debíamos hablar con calma y decidir si seguir juntos o no, asentí y le dije que lo haríamos al día siguiente, pero que por ahora prefería silencio. Al día siguiente, cuando nuestra hija se fue con mi hermana, Laura se extrañó pero no preguntó. Le dije que necesitaba tiempo a solas con ella, y eso pareció tranquilizarla. No tenía ni idea de lo que venía. Pasé la tarde revisando documentos, cuentas compartidas, seguros, el contrato de la casa. Todo lo que teníamos en común, lo fui separando. Cerré nuestras cuentas conjuntas y transferí mi mitad del dinero a otra nueva solo a mi nombre. Cancelé las tarjetas de crédito secundarias que ella usaba y desactivé el acceso a mis perfiles de servicios digitales. En 24 horas, Laura pasó de ser mi esposa a ser una extraña con quien compartía una dirección. Le estaba quitando todo lo que le hacía sentirse cómoda en esa casa. Esa noche, cuando volvió de hacer la compra, porque en su cabeza seguíamos haciendo vida normal, la esperé en el salón. Le pedí que se sentara. Le puse sobre la mesa una carpeta con todos los papeles que había impreso ese día, copia del contrato de la casa, movimientos bancarios, facturas conjuntas y una nota donde dejaba claro que, a partir de ese momento, cada uno cubriría su parte. Le mostré los documentos de la separación de bienes y le dije que ya había empezado el trámite. Me miró como si no entendiera nada. ¿Pero qué haces? Me dijo con la voz cortada, ¿vas a dejarme sin nada, así? Te estoy dejando lo justo, respondí sin levantar la voz. Nada más y nada menos de lo que mereces. Esto es lo que pasa cuando una persona decide romper algo que no era suyo solamente. Intentó llorar,
pero no me movió ni un milímetro. Me dijo que estaba exagerando, que Rubén no era importante, que no entendía por qué reaccionaba así si ni siquiera se habían acostado. Me reí sin ganas. Si tu medida de la traición depende de si te metiste en su cama o no, entonces no hemos vivido el mismo matrimonio. Se levantó bruscamente y dijo que no iba a tolerar que la tratara como una delincuente. Le dije que lo único que estaba haciendo era asumir que su palabra ya no tenía valor y que yo no iba a seguir apostando por alguien que había elegido mentirme. Me acusó de actuar como si fuera perfecto, como si nunca hubiera cometido errores. Le respondí que mis errores no incluían acostarme con una persona cercana y luego mentir sobre ello durante semanas. Ella gritó que yo estaba siendo cruel. Le respondí que lo cruel fue verla salir por esa puerta mientras yo cuidaba de todo lo demás creyendo que éramos un equipo. Esa noche volvió a dormir en el dormitorio y yo en el sofá, pero ya no sentí rabia. Solo una determinación firme, fría, de no ceder. No pensaba irme de la casa. Ella se equivocó si creyó que me iba a esconder. Yo me quedaría hasta que ella misma entendiera que su presencia ya no encajaba. El castigo no era que yo me fuera. El castigo era que ella viera, día a día, cómo su mentira iba haciendo que la casa dejara de ser hogar. Y eso era solo el comienzo. Durante los siguientes días la casa se volvió un sitio tenso, pesado, donde cada movimiento parecía calculado. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. Nos cruzábamos en silencio en el pasillo, en la cocina, en el baño, como si fuéramos dos inquilinos forzados a compartir espacio por algún acuerdo legal absurdo. Ella evitaba mirarme a los ojos y yo me limitaba a seguir con mi rutina como si su existencia no me afectara en lo más mínimo. Pero lo hacía. Cada vez que la veía sentada en el comedor con el portátil, con cara de que todo estaba en orden, me daban ganas de preguntarle si en verdad pensaba que después de lo que había hecho podía seguir allí, como si nada, como si no hubiera enterrado nuestra historia con esa sonrisa fingida. Pero me aguantaba, porque ya no quería palabras vacías. Quería hechos. Quería una decisión. Al quinto día de este ambiente absurdo, me dijo que necesitaba hablar conmigo en serio. Le dije que adelante, que no tenía nada que ocultar. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro. Ella traía una libreta en la mano, como si fuera a darme una presentación o intentar justificar sus acciones con una lista de razones perfectamente escritas. No le di tiempo a abrirla. No necesito que me expliques nada, le dije. Ya entendí lo que pasó. Lo que quiero saber es qué piensas hacer ahora. Se quedó en silencio unos segundos, cerró la libreta y la dejó a un lado. No quiero que esto termine, dijo, con voz seria, sin llorar esta vez. Sé que te fallé, y no voy a intentar suavizarlo. Pero no quiero perderte. No quiero que nuestra hija crezca en una casa rota. No quiero quedarme sin ti. La miré sin reaccionar. Ya no me dolía lo que decía, simplemente no me generaba nada. Me pareció una petición vacía, una reacción lógica de alguien que teme más las consecuencias que el acto en sí. Eso ya lo perdiste, respondí. Y no fue por un error. Fue una decisión que tomaste varias veces. Desde el primer mensaje, desde la primera mentira, desde que elegiste compartir tiempo con otro y no conmigo. No fue un accidente. Fue una cadena de elecciones. Ella apretó los labios y asintió. ¿Qué quieres entonces, divorcio? No quiero vivir con alguien que me ve la cara y espera que le sonría. No sé si quiero divorcio, pero sí quiero distancia. No quiero fingir frente a nuestra hija que seguimos siendo algo que ya no somos. No quiero verla crecer creyendo que una traición puede arreglarse con silencios cómodos. Se quedó sin palabras por unos segundos. Luego intentó una última carta. Podemos ir a terapia. Podemos intentarlo de verdad. Terapia es para los que se equivocan buscando arreglar lo que tienen.
Tú no te equivocaste. Tú me reemplazaste por alguien más durante semanas y cuando te enfrenté, mentiste. La única terapia que me interesa ahora es mi tranquilidad, y tú no eres parte de eso. ¿Y ella? Me soltó de repente, como quien busca cambiar de tema para salvarse. ¿No has pensado en cómo va a afectarle a ella esto? Claro que lo he pensado. Por eso estoy manejando esto con más control del que mereces. Pero también sé que va a dolerle más ver a sus padres viviendo juntos en una mentira constante. Prefiero que crezca con padres separados y claros, que con una madre que engaña y un padre que aguanta por pena. No me compares con ese tipo de gente, Sergio. No soy una cualquiera. No eres una cualquiera, respondí rápido. Eres la madre de mi hija, la mujer con la que creí que podía contar, la persona con la que compartí 10 años de mi vida. Precisamente por eso tu traición duele más que si hubiera venido de una desconocida. No lo hiciste porque no sabías lo que hacías, lo hiciste porque creíste que no me iba a dar cuenta. Ella se levantó y fue hacia la ventana, de espaldas a mí. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero arreglarlo, dijo en voz baja. Eso es lo que no entiendes, Laura. Hay cosas que no se arreglan. Se asumen y se viven con ellas. Tú tomaste una decisión. Ahora vive con ella. Volvió a sentarse y me preguntó qué opciones tenía. Yo me quedo en esta casa. Tú decides si quieres irte tú o quieres que nos turnemos los días con nuestra hija. Pero la farsa se acabó. No voy a seguir saludándote en la cocina como si todo estuviera bien. ¿Me estás echando? Te estoy quitando el derecho a seguir jugando a que esto no pasó. Se levantó, esta vez sin decir nada. Se fue al dormitorio, cerró la puerta y no la volví a ver el resto del día. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Todo lo demás después de eso fueron frases sueltas para coordinar horarios, turnos y logística. Nada más. La verdad, sentí alivio. Porque ya no había duda, ni esperanzas falsas, ni ganas de reconstruir algo que había sido demolido desde dentro. Solo quedaba lo inevitable. Y yo, por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. 3 días después de aquella última conversación, Laura se fue. No hubo discusiones, ni lágrimas, ni una escena de despedida. Simplemente recogió algunas cosas, preparó una maleta pequeña y me dijo que pasaría unos días en casa de su madre mientras pensábamos cómo organizar lo de la custodia. No le dije nada. Solo asentí con la cabeza y cerré la puerta cuando salió. Me quedé en la cocina, apoyado contra el marco de la ventana, mirando hacia la calle vacía. No sentí alivio inmediato ni tristeza extrema. Fue más bien como cuando alguien termina un trabajo agotador que llevaba semanas sin concluir. Hay cansancio, pero también una sensación de haber hecho lo necesario. Esa noche me acosté solo en la cama y no encendí la televisión ni el móvil. Me quedé en silencio absoluto. Pensé en todo lo que había pasado en menos de un mes. La sospecha, la certeza, la confrontación, la decisión. Todo se había derrumbado en menos tiempo del que me había tomado ahorrar para nuestras últimas vacaciones. Me pregunté en qué momento se había roto algo tan sólido. Y la verdad es que no hubo un momento exacto. No hubo una gran pelea ni una infidelidad súbita. Fue una sucesión de pequeñas elecciones, algunas mías, muchas suyas. Y cuando te das cuenta, ya estás del otro lado, en una vida que no pediste, pero que ahora es tuya. Lo más difícil fue explicárselo a nuestra hija. Laura me pidió que lo hiciéramos juntos, que lo habláramos con calma. No tenía muchas ganas de sentarme a su lado fingiendo unión, pero entendía que para la niña eso era lo menos doloroso. Así que una tarde nos sentamos los tres en el salón y le dijimos que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, que no era culpa de nadie, que íbamos a seguir siendo sus padres igual. Nuestra hija no lloró. Se quedó callada, nos miró a los dos y preguntó si tendría que cambiar de colegio.
Le dijimos que no. Asintió y se fue a su cuarto. Yo no la seguí. Laura sí. Supongo que tenía que aferrarse a lo poco que le quedaba. Después de eso, el proceso fue práctico. Hablamos con abogados, organizamos la custodia compartida, vendimos el coche que teníamos en común y abrimos cuentas separadas para los gastos de la niña. Laura se mudó a un piso pequeño cerca del colegio. Nos turnábamos las semanas y las recogidas. No hubo grandes disputas porque ya no quedaba nada por pelear. Solo quedaba cerrar los capítulos que todavía estaban abiertos. A veces me preguntan si todavía la quiero. No es una pregunta fácil. No sé si es amor lo que queda, o solo costumbre mal disuelta. Lo que sé es que ya no confío en ella, y sin confianza no se puede construir nada. A veces me despierto pensando en cómo sería todo si no hubiera pasado lo que pasó, si esa noche en casa de Rafa nunca se hubiera hecho esa broma, si Rubén no hubiera aparecido, si Laura me hubiera dicho que estaba mal en lugar de irse a buscar consuelo en otro. Pero no sirve de nada. Las cosas pasaron como pasaron. Y lo único que puedo hacer es no repetir los errores. Empecé terapia individual, no para entenderla a ella, sino para entenderme a mí. Para no llevarme esta historia como un peso permanente. Para no desconfiar de cada gesto en el futuro. No busco perdón ni justicia. Solo quiero estar bien. Aprendí que el silencio prolongado en una relación es un arma que se carga todos los días. Que la rutina no es lo que mata a las parejas, sino la falta de honestidad cuando esa rutina empieza a doler. También aprendí que uno puede hacer todo bien, ser fiel, responsable, atento, y aún así no ser suficiente para alguien que ya decidió irse, aunque se quede en casa. Volví a salir con gente, pero sin apuro. No estoy buscando una nueva relación para llenar un vacío. Estoy más enfocado en estar tranquilo, en recuperar la conexión con mi hija, en no dejar que esta historia me defina. A veces, cuando la dejo en casa de Laura, nos cruzamos y ella intenta sonreírme, como si todavía hubiera algo amable entre nosotros. Yo le devuelvo el gesto, por cortesía, pero ya no hay calor en ese intercambio. Es solo parte del proceso, de la logística, del nuevo sistema que reemplazó lo que antes era amor. Me quedo con la tranquilidad de haber actuado con cabeza, de no haber reaccionado desde el odio, de haber protegido a mi hija de un espectáculo innecesario. Me quedo con la certeza de que lo di todo, y cuando llegó el momento, también supe soltar. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue lo correcto. Ahora mi vida es otra. Más simple, más real. Me levanto temprano, desayuno solo, llevo a mi hija al cole, trabajo, hago la cena, veo series. A veces salgo a caminar por el barrio. Y aunque todavía queda algo de tristeza, ya no hay culpa ni enojo. Solo queda seguir. Con los ojos abiertos, con los pies firmes. Y con la certeza de que a veces perder algo es lo que te obliga a recuperar partes de ti mismo que habías dejado de lado. Ese es el final. No hay giros inesperados. No hay reconciliación. Solo está la vida, con sus errores, sus lecciones y su forma cruda de enseñarte lo que vale de verdad.